Mi nombre es Tenny Medina, soy estudiante de psicología. Le estaré hablando sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis trata de estudiar las cosas que suceden en el pasado. Con esto podemos decir la evolución del niño, de los traumas o de ciertas posibilidades o ciertas situaciones que pasaron en su pasado que le afecten en su futuro para que el paciente pueda transcurrir y tener una vida normal, que no le afecte nada, que no tenga ciertas preocupaciones, ya que podemos notar y saber que cuando alguien en su niñez o en su adolescencia, ¿por qué el psicoanálisis busca a profundidad conocer el pasado? Entonces, los seres humanos vamos formando nuestra identidad desde los primeros años de vida a través de nuestra relación con otras personas y con el ambiente. Muchas de estas cosas forman nuestra personalidad, no la tenemos conscientes y por eso el psicoanálisis se dedica, entre otras cosas, a revisar el pasado para entender el cómo y por qué actuamos, cómo actuamos y somos y cómo somos. Como ya expliqué anteriormente, el por qué tenemos ciertas dificultades en desempeñarnos en nuestro presente, ya sea en la adultez, porque trata de ver cómo va unos cuantos años atrás de cómo ver cómo la persona se maneja en su vida actual y qué ciertas cosas le provocaron ciertas situaciones para que la persona actúe de tal manera. Entonces, cuando hablamos de esto, diferimos a que cuando niños podemos tener ciertas eventualidades que no son tan conocidas o ciertas eventualidades que la bloqueamos con nuestro pensamiento a través de tener tanto estrés o tanta lo que solemos llamar depresión, que en estas se inducen ciertas cosas como la ansiedad, el temor y ciertas otras más que van inducidos a esto. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien tiene ciertos traumas desde la niñez, en su presente y en su futuro no va a tener una vida digna o no va a tener una vida que le permita sentir la tranquilidad o la paz para que esa persona no tenga ansiedad y la necesidad de sobrepensar cómo sería su futuro o cómo mejorar su vida. Por eso podemos decir que la persona necesita ayuda, necesita medicarse, no obstante medicarse, sino tener ayuda profesional que ayude a que esa persona se mantenga de tal manera y que no se sienta tan culpable por ciertas cosas que suceden. Es preferible que este tipo de situaciones y eventualidades sean tratadas, ya que inconscientemente solemos hacer cosas de nuestro pasado que afectan nuestro futuro, ya sean ciertas conductas que podemos adoptarlas y con el tiempo tratar de cambiarlas, pero ya nuestro subconsciente hace que esas actividades o esas cosas que hacemos la hace que no entienda que está bien cuando en realidad no lo es. Entonces, en experiencia tanto personal como... Sin embargo, el pasado es solo para entender cómo somos y de dónde viene eso que nos obstaculiza, pero trabajamos con lo que está generando sufrimiento o dificultad en el presente del paciente. Entonces, podemos decir con respecto a esto que busca profundizar, como ya dije anteriormente, lo que le afecta a la persona, al paciente más bien, que le da estrés, que le da ansiedad, que le está afectando, que no hace que se desarrolle o se vincule con los demás o tenga cierta estabilidad emocional. Y no obstante, el psicoanálisis, observando que la mayoría de los pacientes hablaban libremente sin estar bajo hipnosis, Freud desarrolló la técnica de asociación de libre ideas. Esto fue lo complejo del caso. Entonces se animaba al paciente a decir cualquier cosa que le viniera a la mente sin tener en cuenta su supuesta relevancia o propiedad. Observando que los pacientes a veces tenían dificultades para hacer asociaciones libres, Freud llegó a la conclusión que de ciertas experiencias dolorosas eran reprimidas o retenidas en la conciencia. Con esto hacemos énfasis a que nuestra mente agobia, no necesariamente agobia, nuestra mente bloquea nuestros pensamientos donde realmente fuimos lastimados o nos sentimos deprimidos o en estrés o ansiedad. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra conciencia hace que no
nos adaptemos y que los asociemos a nuestra vida. Sucede que muchas personas tienen ciertas dificultades hoy en día, que viven su presente, pero no logran acordarse de su niñez o no logran tener como algún vínculo con su niñez, algo que lo haga sentir más seguro o algún recuerdo de infancia. Si le puedes preguntar a muchas personas o algo por el estilo de cómo fue su niñez, de 100 personas te podría apostar que tal vez 5 o 10 se recuerden perfectamente de ella. La gran mayoría ha bloqueado sus pensamientos y ha hecho que esto no lo haga no haga tener una vida resuelta. Cuando digamos resuelta es como una estabilidad, a sentirse bien emocionalmente o de cualquier otra manera. Y la sociedad también se ha visto afectando toda la mayoría de esas cosas. El psicoanálisis y la terapia psicoanalítica. Esta se basa a que el paciente se estudie a sí mismo y trate de comprenderse a sí mismo tal y como es, y como se dijo, haciendo pensamientos libres, asociándolo con su vida o haciendo que esta persona se sienta cómoda asociando ciertas cosas para luego analizarlas y ver qué realmente está afectando, qué bloqueos o qué tipos de dificultades tiene. El psicoanálisis se basa en la teoría de Freud, de las personas que pueden experimentar catarsis y comprender su estado de ánimo llevando el contenido del inconsciente a la conciencia. A través de este proceso, una persona puede encontrar alivio a la angustia psicológica. Cuando hablamos de alivio a la angustia psicológica es cuando tratamos de analizar el problema que le afecta a la persona y tratar de analizar y buscando la solución a ello. Entonces, el psicoanálisis también sugiere que el comportamiento de una persona esté influido por sus pulsiones inconscientes. Los problemas emocionales y psicológicos como la depresión, la ansiedad, suelen tener su origen en conflictos entre la mente consciente e inconsciente. Cuando hablamos de esto es que la mayoría del tiempo las personas depresivas suelen pensar o sobrepensar demasiado, pero su inconsciente, disculpa, no está como aparentemente razonando como debería. Entonces, el desarrollo de la personalidad está muy influido por los acontecimientos de la primera infancia. Como se dice, todo lo que sucede en la primera infancia, muchas de estas personas no logran reconocer o acordarse necesariamente de ellas. Entonces, las personas utilizan mecanismos de defensa para protegerse de la información contenida en el inconsciente. Los analistas expertos pueden ayudar a una persona a traer ciertos aspectos de su mente inconsciente a su conciencia consciente, utilizando estrategias psicoanalíticas como el análisis de los sueños y la asociación libre. Cuando hablamos del análisis de los sueños, es como analizando ciertas teorías o cosas que puede tener la persona. Y la asociación libre es los pensamientos libres que puede tener una persona en una terapia. Asociando todo esto, diferencia entre la mente consciente e inconsciente. La mente inconsciente, pensamientos impulsivos o sentimientos desagradables, difíciles o incluso socialmente inaceptables. Aquí en lo que hablamos de la mente inconsciente es como más bien de los comentarios negativos que podemos tener de nosotros mismos. Pensamientos absurdos, porque la mayoría de veces hablamos mucho de lo físico, incluso aquí. Nuestro inconsciente nos hace creer ciertas cosas que realmente no son. Entonces, a veces pueden hacerse conscientes utilizando determinadas técnicas. Y la mente consciente, pensamientos y sentimientos e impulsos de los que somos conscientes o que podemos hacer conscientes fácilmente, no están ocultos ni reprimidos, pueden estar influidos por pensamientos, sentimientos o recuerdos inconscientes. El psicoanálisis en el presente ya no tiene la misma fuerza que en 1910. Es decir, que Sigmund Freud dejó grandes marcas en la carrera de psicología para la historia realmente. Entonces, puede que el psicoanálisis ya no tenga la misma fuerza, pero las teorías de Sigmund han tenido una influencia duradera a lo largo del tiempo por la cultura popular como las constructos del psicoanálisis. Estamos hablando que tienen como referente las relaciones lógicas. En esto se puede decir que la ansiedad se caracteriza por los periodos alternativos del miedo y de esperanza. Cada disciplina científica desarrolla un sistema de conceptos propios de su actividad.
es decir, que busca profundizar el conocimiento de lo que le agrava a la persona, sabiendo más o menos cómo se siente y por qué se siente de tal manera, relacionando sus pensamientos con su énfasis en su estado inconsciente y aunque no se ha especificado con exactitud sobre el psicoanálisis del futuro. Sí, claro, del futuro, porque sabemos bien que con el hecho del tiempo las técnicas van mejorando y las personas ya van recreando ciertas actividades diferentes a las que solemos escuchar o saber. Entonces, aunque el psicoanálisis contemporáneo está dividido en diferentes escuelas y tradiciones, en las últimas décadas se ha visto acumulado evidencia científica proveniente de múltiples campos que apoyan algunos conceptos básicos de pensamiento psicoanalítico contemporáneo. Saber, uno, que historias del cuidado insensible, intrusivo, aterrador o vergonzantes pueden dejar huellas importantes en la personalidad. Sabemos que lo que suele suceder en las escuelas es el bullying. O la sociedad discriminando o algo por el estilo. Hay ciertos tipos de cosas o ciertos tipos de situaciones, por decirlo así, que van afectando a la persona, van creando ciertas cosas, o sea, van dejándole ciertas marcas a lo que solemos llamar que en un futuro esa persona puede presentar ansiedad, depresión, pero más bien la depresión, o sea, la ansiedad es un síntoma de la depresión, donde esta persona ya siente temor o siente ciertos tipos de cosas. Entonces, el bullying que se le puede crear a una persona, hay muchas personas obesas que se sienten sobrecargados, y incluso las personas flacas que sienten bulimia, pero es porque entre sus propios inconscientes ellos sienten que están gordos, pero es por lo mismo, es porque las personas que están a su lado no lo hacen sentir seguro, ni siquiera su propia familia. O sea, eso es lo que va a venir sucediendo. Debemos de trabajar en la salud mental para que las personas se sientan seguras de sí mismas y dejar de ese énfasis en las redes sociales o en cualquier lado que podamos visualizar, pasar o algo por el estilo, ya sea un negocio o algo, dejar de discriminar, hablar de los estereotipos, hablar de la persona, de su cuerpo, de su físico, de cómo se vea, de cómo hable, de cómo actúe. Debemos aceptar al otro tal y como es. Muchas personas tienen diferentes identidades porque ni siquiera logran comprenderse ni conocerse a sí mismos tal y como son. Cuando hablamos de los mayores descubrimientos de Sigmund Freud, debemos destacar que está el inconsciente, experiencias desde la niñez temprana, el complejo de Edipo, la represión, sueños como cumplimiento de deseos, transferencia, asociación libre, el yo, ello y el super yo. Entonces, el psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundada por Sigmund Freud entre 1885 y 1939. Entonces, y continúa siendo desarrollada por psicoanalistas por todo el mundo. El psicoanálisis tiene 4 áreas principales de aplicación. Entonces, una teoría de funcionamiento de la mente, para saber cómo funciona. 2, como un método de tratamiento para los problemas psíquicos. 3, como método de investigación. 4, como una forma de ver, analizar fenómenos culturales, sociales de la literatura, arte, películas, movimientos y políticos y grupales. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? Este sirve para aquellas personas que sienten de una forma u otra recurrente bajo el peso de síntomas psíquicos, lo que le impone que puedan desarrollarse todo su potencial para ser felices individualmente, con sus amigos o su familia. Ya sabemos que la depresión abunda y que no nos deja ser tal y como somos, no nos deja que nuestro presente lo disfrutemos. Debemos reconocer que ya cuando una persona necesita una terapia como esta, es porque realmente ha buscado todos los métodos para sentirse bien o feliz y no le resulta.